¿Conocéis estas cestas? Yo las he visto con mandarinas en más de un supermercado. Pues hoy le vamos a dar una segunda vida a esta. ¿Os animáis? ¡Vamos allá! Hola ideadores, pues como os digo, hoy vamos a reutilizar una de estas cestitas que yo las he visto siempre con mandarinas. No sé si las venderán con algo más. ¿Y con qué lo vamos a decorar? Pues con tela, en concreto con unos vaqueros que se me han roto y me gusta mucho esta tela como para tirarla. Y también le voy a poner esta otra tela tan mona. Cualquier tela que tengáis por ahí que os guste. Lo primero que voy a hacer va a ser darle un poco de firmeza a esta cesta, y es que tiene las dos capas de la madera de balsa, las tiene separadas. Entonces, utilizando silicona líquida, las voy a pegar para que se queden unidas y tenga un poquito más de consistencia. Ya solo con esto la estabilidad gana mucho. Y bueno, hoy vamos a usar bastante la pistola de silicona porque aunque podríamos coser la tela, yo no soy una gran maestra cosiendo y además creo que es más fácil pegar, y en este caso el acabado pegado puede quedar muy bien. Hay otros casos en los que no, que conviene mucho más ponerse a coser, pero bueno. Lo primero que tenemos que hacer es mirar cuánta tela vamos a necesitar para que sobresalga por aquí fuera un poquito. Entonces, vamos a ver. De largo más o menos voy a usar hasta esta doble de aquí. Siempre lo digo, pero como hace mucho que no trabajo con tela, os lo recuerdo. Las tijeras de tela, utilizarlas solo para tela, porque merece mucho la pena. Si se usan para papel o alguna otra cosa, luego no cortan igual de bien la tela. Y esta es la parte que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer va a ser centrarla bien. Vale, aquí. Y lo que... bueno, la puedo poner un poco más ladeada y así luego igual puedo aprovechar para algo. Como os digo, yo voy a trabajar pegando la tela porque me va a resultar mucho más cómodo. Entonces, levanto de un lado y la voy a pegar en el fondo con un hilito de silicona. Y ahora lo mismo del otro lado. La voy a pegar bien hasta el borde. Y ahora voy a empezar a pegar estos dos lados porque son los que más justos van. Es donde menos tela sobra. Así que ahora al principio de momento solo pegar, luego ya doblaremos para que todo quede bien. Pegamos un poco aquí y pegamos aquí en el borde. Lo mismo haremos con el otro lado. Como os digo, hasta aquí la pegamos para que se pegue bien pegadita. Al borde de abajo también. Y ahora vamos a apañar los bordes. A ver, esto es como trabajar con papel, solo que lo vamos a hacer con tela. Aquí doblamos los bordes
de manera, mirad, este ya lo tengo, que quede aquí doblado. El otro todavía está un poco demasiado hacia afuera. Ahí. Así es como va a tener que ir. Entonces, esta tela que me sobra la puedo recortar si me molesta, y si no, pues la puedo dejar ahí. El asunto, que quede ahora todo muy bien pegado. A ver si consigo que esta no moleste para verlo. Así. A ver. Entonces, para que sea más fácil, lo primero que hago, pego esto aquí. Y ahora ya, esto que está doblado, y por aquí. El otro lado, lo mismo. Lo ajusto. Ahí. Y así. Hay gente que se asusta mucho a la hora de trabajar forrando con tela. Yo os digo, muchas de estas telas quedan perfectamente pegadas con una silicona fría y se trabaja con ellas, como veis, igual que con el papel. Casi más fácil porque aquí puedes hacer los dobleces más de una vez y no se quedan tan marcados como en el papel. Voy a cortar la tela que me sobra. Que esto pues igual para encuadernar alguna cosita chiquitita pues me sirve. Y exactamente igual que en el otro lado. Busco dónde tiene que ir doblado aquí para que quede recto. Por supuesto, yo esto ahora mismo lo estoy pegando con silicona fría, o sea, caliente, perdón, porque me resulta más rápido, pero también lo podéis hacer con cola. Lo que pasa es que, claro, ya sabéis que la cola es más lenta y tenéis que tener cuidado porque según qué tipo de telas, con las colas se ensucian. También cuando lo hagáis con la silicona, no echéis demasiada porque si no se va a notar luego el relieve. Pero si echáis así un hilo finito y luego lo aplastáis, no pasa nada. Ahora, como veis, doblo toda la tela hacia afuera y la voy a ir pegando bien por aquí encima. Entonces, primero estos laterales, que van a ser los más fáciles. Y ahora pegamos el resto de la tela. Si os sobra mucha tela, la podéis cortar, porque luego esto no se va a ver. Que quede bien, sobre todo tensa la última capa. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Y ya tenemos forrada la parte de dentro de nuestra cestita. Ahora vamos con la de fuera, que como os digo, la vamos a hacer con las patas de mi vaquero. La pondré de manera que el borde del vaquero llegue aquí al borde de la cesta y tiene que tapar un poco por debajo, así que voy a cortar como por aquí. Yo voy a aprovechar el dobladillo de la pata, pero si no tenéis el dobladillo también podéis coger por aquí, lo pegáis así y así ya tenéis un remate que utilizar. Vale. Aunque yo tengo unos vaqueros con patas anchas, creo que no, y es un poco elástico, creo que no me da para toda la cesta de vez. A ver. No.
Así que lo que voy a hacer va a ser cortar justo por la costura. Esto irá así y necesitaría otro trozo, así que voy a cortar la otra pata. Hoy con esto tendremos suficiente, pero el resto del vaquero no lo tiréis porque podemos hacer cosas con ellos. Sobre todo con la zona de los bolsillos se pueden hacer cosas muy interesantes. Yo no sé, mi madre que cose un montón y súper bien, qué me va a decir cuando me vea hacer esto pegado, pero es mucho más rápido. Y la máquina de coser la tengo muy guardada. Con esto tendremos suficiente, así que lo primero que voy a hacer va a ser pegar esto aquí. Le voy a quitar esta otra costura y voy a pegar esto aquí para tener todo en una pieza. Entonces ahora empezaremos por, pues no sé si queréis por una esquina o si queréis por la mitad de un lado, porque a mí no me importa que se vean las costuras, porque incluso me gustan. Así que podemos empezar por donde queráis. Mira, yo voy a empezar, a ver, quitando hilos. Voy a empezar por aquí para lo primero tapar esto, que es lo que más arrasba. Entonces como os digo, aquí a ras de la parte de arriba vamos a ir pegando nuestro vaquero. Viene muy bien hacer esto con la pata, porque por lo menos los vaqueros que yo tengo tienen así un poco pata de elefante, o sea, esto metido hacia adentro. Y como la cesta también está metida hacia adentro, pues va a encajar genial. Si vuestros vaqueros son rectos, pues igual luego os cuesta un poco más adaptarlo, pero ya vais a ver que tampoco vais a tener problemas. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ajustarlo aquí debajo, como hemos hecho antes. Primero voy a pegar esto aquí. Y ahora esto ya es como un regalito. Estas las vamos a poner aquí y luego de todas maneras vamos a cubrir todo esto con un rectángulo. Voy a medir de cuánto tiene que ser este rectángulo. 13,5 por 13,5, yo creo, sí. Lo voy a recortar con este y lo único que en este caso, como yo tengo unas tijeras de las de zigzag para que no se deshilache, pues voy a utilizarlas. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen, y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias. Y ya tenemos nuestra cesta. Mirad qué rápido la hemos hecho. Aquí, si no queréis que os
soplape esto, pues nada, tenéis que cortar un trozo antes de medirlo y cortar un trozo antes de pegarlo. Pero vamos, a mí no me disgusta. Y con esto incluso se puede hacer un adorno para la cestita. Con esto se puede hacer un lazo, o a mí me gusta mucho cómo quedan así enrollados. Así, uno hacia un lado y otro hacia el otro. Lo podéis luego pegar aquí y hace un adorno monísimo. Yo lo voy a dejar sin ello, pero no me digáis que no es una idea rápida, fácil, y mirad qué mono queda. Bueno, ideadores, mirad qué mona ha quedado nuestra cestita. Y súper rápido, reciclando y sin coser. ¿Qué me decís? ¿Os animáis a decorar vuestras cestas? Así las podemos tener todas bien bonitas o incluso a juego. Nos vemos pronto, ideadores.